Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo. Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy estudiaremos el tema Dios es fiel al pacto, continuando en Segundo Libro de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella de escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo: Esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shut, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa, para que no sea allanada. Mas los dos partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Nuestro tema: Dios es fiel al pacto. Claro, sabemos que al leer tantos nombres de forma repetitiva y nombres extraños o poco conocidos, puede que la cita bíblica nos parezca un poco difícil de seguir. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de leer. Atalía, madre de Ocosías, extermina toda la descendencia real y asume el reinado. Sin embargo, Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, esconde a Joás, el hijo de Ocosías, el verdadero heredero al trono, y lo cría en el templo durante 6 largos años. Ahora, el sumo sacerdote de ese lugar llamado Joiada forma una alianza con los capitanes, corona a Joás, le entrega el libro de la ley y lo unge como rey. Este sería el resumen de la historia que acabamos de continuar en la cita bíblica. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Nosotros podemos, o mejor dicho, debemos decir, la Biblia se interpreta dependiendo del género literario que nos está dando. Aquí este género literario es una narrativa, una historia, nos está dejando ver qué es lo que sucedió en aquel entonces. Y bíblicamente esto es algo sorprendente, algo doloroso de ver, porque el pecado del hombre es el que provoca todo este dolor. A menudo en la sociedad nos hacen la pregunta: ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No, amados hermanos, la respuesta es que no podemos culpar al Señor por la maldad del hombre. Nuestro corazón tan pervertido, el corazón del ser humano tan lleno de dolor, lleno de pecado, es lo que provoca el dolor y el pecado en esta tierra. Así que, amados hermanos, nosotros en esta historia bíblica, tanto en la historia bíblica como en nuestro diario vivir, no podemos culpar a Dios por la maldad que existe hoy en día. Nosotros somos personas que, lejos de Él, nuestra naturaleza es de pecado. Y es lo que sucedió en el pueblo de Dios. Tristemente, Jehú, el hombre que debía llevar al pueblo a una unidad con Dios, debía llevar al pueblo a una santificación, lo que hizo fue, se alejó de unos pecados, pero no de todos. Y esto hizo que jalara también al pueblo de Dios para que continuara pecando. Y bueno,
vemos que la cita bíblica nos dice que Atalía, la madre de Ocosías, extermina a toda la descendencia real. Y esto es algo, wow, verdaderamente doloroso, porque Dios había asegurado a David que no faltaría descendiente suyo en el trono de Israel. Y lo mismo le había prometido a Salomón. Esa lámpara de David, como lo describe la Biblia, estaba ahora a punto de extinguirse. Sin embargo, fue preservada por la mano soberana de Dios. Porque, como nuestro tema lo dice, Dios es fiel al pacto. El Señor le prometió a David y a Salomón que iba a permanecer esta descendencia de ellos en el reino, y así sucedió. Fue maravillosamente preservada esta promesa de Dios. Fue casi extinguida, pero la feroz maldad de Atalía, la reina madre, la cual cuando oyó que su hijo Ocosías había muerto a manos de Jehú, como dice el versículo 1, se levantó y destruyó toda la descendencia real, todos los que ella sabía que podían acceder al trono. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo por ambición, lo hizo también porque tenía sed del dominio y pensó que no podía saciarla de otro modo. También dentro de ella había ese sentir de revancha y furia contra Dios. Puesto que la casa de Acab, de quien era hija, había sido destruida, ella procuró vengarse destruyendo a la casa de David. Sin embargo, Dios preservó su promesa. Dios lo hizo. Puso a Josaba, la hermana de Ocosías, para que escondiera a Joás, el verdadero heredero al trono. Vemos cómo es que aún en el mundo con maldad, Dios permite que las cosas salgan conforme a su voluntad. Nada, amados hermanos, nada se sale de las manos de Dios. Nada, absolutamente nada se sale de su control. Nosotros podemos creer que ya todo está perdido, que parece que, no sé, las promesas de Dios no se cumplieron en nuestra vida, pero no, Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios fiel al pacto que Él hace con nosotros. Él es el único que puede cumplir todas sus promesas. Y amados hermanos, nosotros debemos mantenernos fieles a Él, debemos mantenernos firmes, porque Dios cumplió su promesa. El sacerdote Joiada, el sumo sacerdote, formó una alianza con los capitanes, coronó a Joás y le entregó el libro de la ley, para posteriormente nombrarlo rey. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es la oración que debemos levantar viendo que se multiplica la maldad en nuestra generación? ¿Cuál es la oración que debemos hacer? En el lugar donde tú nos escuches, de los diferentes países de donde nos escuchan, ¿cuál es la oración que debemos levantar? ¿Cómo debemos clamar a Dios? ¿Cuál es la forma en que debemos aclamar a nuestro Rey, a nuestro Dios? Y ahora vemos que en el mundo la maldad es tan grande y tan profunda que afecta incluso a los hijos de Dios. Y aunque otras personas hayan dañado, hayan hecho lo malo, hayan pecado, nosotros debemos permanecer firmes y preguntarnos qué es lo mejor que podemos hacer para corregir lo indebido. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Así como el sumo sacerdote se levantó y fue usado por Dios para corregir lo que la maldad y el pecado habían destruido, tú y yo podemos levantarnos y hacer algo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su plan. Porque Dios es fiel y tal vez Él quiere usarte para cumplir sus propósitos. ¿Cómo lo sabremos? Teniendo una íntima relación con Él y viviendo en santidad. En verdad es un gusto que hayas estado el día de hoy con nosotros, que este mensaje haya llenado tu vida, es nuestro anhelo, que puedas compartirlo con tu familia, amigos, grupos de estudio de la iglesia. Escríbenos en la caja de comentarios qué te pareció este devocional, en qué te ha ayudado, y con la ayuda de Dios nos vemos el día de mañana. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Santo, santo.